El Señor continúe bendiciéndoles, hermanos. La gloria de Jehová está en este lugar. Alabado sea el Señor. Agradecer primeramente a Jehová, el gran yo soy, y también al liderazgo en las manos de nuestro pastor principal Jorge Duarte, la oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra en esta noche desde este santo lugar. Que el Señor ponga gracia en nosotros para comunicar el mensaje que Él quiere les llegue. Que sea solo mis músculos articulados, pero que la palabra y el sentimiento y el mensaje sea del Señor. Amén. Hermanos, el año pasado, a final de año pasado, a finales de año aquí, desde este mismo lugar, cuando estuvimos hablando de las determinaciones, propósitos y metas para este año, yo expresé que había decidido y sentido del Señor mantener el mismo pensamiento, la misma determinación, el mismo objetivo del año pasado, que era mantener mis ojos puestos en Jesús. Y hoy quiero ratificarlo. El Señor me ayude a mantener mis ojos puestos en Jesús. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Ni la vida ni la muerte, nada ni nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, el proceso, los pasos básicos de cuando venimos al Señor, primero, reconocer que somos pecadores, luego, interiorizar que la paga del pecado es muerte y que desde que nacemos separados de Dios. Hay una brecha por nuestra naturaleza humana que hay que salvar y que por nuestros propios medios no podemos. Y venimos a los pies del Señor y aceptamos la salvación por gracia. Pero aceptar la salvación, cuando venimos y decimos que nos convertimos, generalmente decimos aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y la primera parte no tiene inconvenientes. Todos aceptamos fácil y sin inconveniente la parte de la salvación. El inconveniente viene con la segunda parte. Como Señor nuestro, ahí es donde viene el inconveniente. Esa es la parte que casi nunca como que o no entendemos bien o nos da más brega entender. Porque el proceso que sigue luego de aceptar a Jesús es el discipulado. Y aceptar a Jesús como nuestro Señor, ser discípulos de Jesús, tiene implicaciones, responsabilidades, obligaciones y compromiso. En el mundo hay algo que se llama descripción de puesto, que es algo que te lo entregan y te explican a ti tan pronto se te encomienda una misión o un trabajo. Nadie que no tenga la descripción de puesto puede saber lo que va a hacer ni qué se espera de él. Nosotros los cristianos también tenemos nuestra descripción de puesto, establecida por nuestro Señor. Y aquí está el documento, donde se te explica qué se espera de ti, qué tú tienes que hacer. Y muchas veces, por no entender qué se espera de nosotros, cuáles son nuestras responsabilidades, por no conocer la descripción del puesto que se llama discípulo, muchas veces no podemos llenar las expectativas. Afortunadamente tenemos acá en la palabra qué se espera de nosotros y cómo lograrlo. Debemos leer la palabra, debemos estudiar la palabra, debemos escudriñarla, porque una de las responsabilidades y obligaciones como discípulo es
llevar el evangelio de salvación, la buena nueva, predicar la palabra a todos aquellos que no le conocen y defender la fe. Sobre todo en estos momentos, ayer hablamos en la clase de teología de tiempos de apostasía. Hermanos, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos conocer la palabra, porque solamente así sabremos qué se espera de nosotros, qué debemos hacer para poder llevar el mensaje y defender la fe. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, la pastora hablaba mucho de los santos. Dios bendiga a los santos, y yo decía, pero ¿cómo los santos? ¿Y cómo ella sabe cuáles son los santos? O sea, porque yo tenía una falsa concepción de lo que era ser santo. En el mundo la mayoría cree que ser santo es una gente que no se mueve, no se ríe, no se bebe un jugo ajeno de la nevera, qué sé yo. Eso no es ser santo, santo es apartado. Una vez venimos a los pies del Señor, el Señor nos elige, Jesús nos encuentra, porque es Jesús quien nos encuentra y nos elige. Nosotros no podemos encontrar a Jesús porque Jesús no está perdido. El que está perdido es nosotros los que estamos perdidos. Jesús nos encuentra, nos santifica, nos aparta. Y escudriñando, tratando la palabra para ver cómo podemos tratar de dar lo mejor de nosotros, y más en estas labores que últimamente se nos han asignado, hay una expresión que hacía tiempo yo quería tener claro qué significaba. Le voy a hacer la pregunta, no tienen que contestármela. ¿Han oído ustedes hablar de lo que es un campo blanco? ¿Creen ustedes que pudieran a alguien darle una explicación de lo que es un campo blanco? Según yo creía, un campo blanco, según me dijeron a mí, un campo blanco era donde no había nada relacionado con la palabra. Un sitio donde mandan a una gente a plantar una iglesia porque ahí eso está en blanco. Entonces generalmente mandan un evangelista a hacer una labor a crear grupos para el propósito de... Eso era lo que yo creía. No sé si ustedes crean que eso es lo mismo. A fulano lo van a mandar para un campo blanco. Eso era como quien dice, a comenzar de cero, a romper las piedras para... No, hermanos. Debemos tener bien claro lo que es un campo blanco, entre otras acepciones, porque incluso nuestro Señor Jesucristo utiliza esa expresión en la palabra. Utilizan esa expresión cuando habla de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes y de lo que se espera de nosotros como discípulos. Quisiera pedirle, por favor, nos acompañen a leer la palabra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 6 y 8, y en el mismo libro de Juan, en el mismo capítulo 4, de los versos 27 al 35. Juan 4, 6 al 8, Juan 4, 27 al 35. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y en Juan 4, 27, 35, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come.
Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Hermanos, la primera porción quise leerla para hacer una referencia y hacer una cita, o sea, un punto de atención. Jesús, cansado del camino, era caminando. Jesús había salido de Judea hacia Galilea, había decidido irse por Samaria, y eso implicaba caminar. En esa época era caminando, y estaba cansado, y pidió de beber porque tenía sed, y salieron a comprar comida. Hermanos, que no se nos olvide nunca que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús fue un hombre como usted y como yo. Claro, Él no dejó de ser Dios nunca. Él renunció a sus privilegios como Dios para poder enseñarnos que como hombre Él iba a cumplir la ley, que le iba a dar un verdadero significado y que nosotros podíamos vencer el pecado como hombres. No tenía gracia si lo hacía como Dios. Entonces, más o menos a principios de la era, Jesús tenía unos 30 años cuando le ocurre esto. Ese es el capítulo, la porción de la mujer samaritana. Jesús sale de Judea, va a Galilea, decide irse por Samaria. Se paran en un pueblo, o en la cercanía de un pueblo llamado Sicar, donde estaba el pozo de Jacob. Ahí deciden que hay que comprar comida. Los discípulos salen a comprar la comida. Jesús se queda y ve a una mujer que está en el pozo buscando agua. Se acerca y entabla una conversación con esta mujer. No vamos a entrar a los detalles porque no vamos a tratar el tema de la mujer samaritana, pero ya ustedes saben lo que eso implicaba: hablarle un judío a un samaritano y mujer. Pero ese es el caso. Cuando los discípulos se van, compran comida, Jesús habla con esta mujer y comienza a enseñarle y a predicarle las buenas nuevas, a darle una noción de espiritualidad, de enseñanzas espirituales. Y nos llama la atención a nosotros cuán rápido esa señora captó esas enseñanzas. Una samaritana. ¿Cuántas veces los del pueblo, los de aquí adentro, nos da más brega aceptar, asimilar las enseñanzas del Señor? Y otros de fuera, el Espíritu de Dios. Dios es soberano y Él actúa de acuerdo a su plan. Cuando los discípulos llegan, ven a Jesús hablando con una extraña, una mujer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué estarán hablando? Cuidado si fue ella que lo abordó. Pero no preguntaron, simplemente se acercaron y en ese momento la mujer se va. La mujer se va al pueblo a contar lo que le acaba de ocurrir de este profeta, porque ella incluso le dice a él: tú tienes que ser profeta. Y va a contar de lo que este hombre, de su interacción. Entonces, en ese momento en lo que están hablando, Jesús mira y ve a lo lejos que viene mucha gente caminando, porque la señora fue a contar lo que había pasado. Y dice la palabra que ellos salieron a conocer, vamos a conocer a este hombre, porque ellos estaban esperando un Salvador también. Ellos estaban esperando un Salvador. Y Jesús mira la multitud y dice, parafraseo: ustedes estaban hablando como de que faltan 4 meses para la cosecha.
Pero miren, para los campos ya están blancos para la siega. En el español hay 3 palabras utilizadas para describir el conjunto de frutos resultantes de la siembra de cereales. La primera es cosecha, que es un término genérico, que es el acto de recolectar los frutos que brinda la tierra, por lo general obtenidos mediante cultivos. También se utiliza el término como la acción de recolectar los frutos, y también se utiliza el término como la temporada en que se recolectan los frutos. De ahí que viene un poco la confusión de los discípulos. Otra palabra es siega, que es la actividad de cortar el grano maduro para luego ponerlo a secar. También el término siega se utiliza para definir la recolección, también la acción y la temporada, como el producto en sí. Y la última y tercera parte es mies, que es el cereal ya maduro, recolectado y llevado a los graneros. Entonces, algunos piensan que las palabras que dice Jesús a los discípulos, cuando le dice, ustedes no están hablando, estaban hablando ahorita de que faltaba 4 meses para la siega, pero miren los campos, yo lo estoy viendo blanco. Jesús no se está refiriendo a la época del año de cosecha en Samaria, que era donde estaban en ese momento, porque no podía ser probable porque estaban en la época de calor. Es de ahí que se da el caso de que se juntan en el pozo buscando agua. Estaban en la época de calor excesivo. Quizás habían estado los discípulos, como yo dije ahorita, hablando del tiempo de la cosecha, pero Jesús utiliza la conversación para decirle, ustedes están hablando de que faltan 4 meses para la siega, pero yo estoy viendo miren, alcen sus ojos y miren que yo estoy viendo los campos. Hermanos, los judíos dividían el año en 6 partes de a 2 meses. Y esas 6 partes eran la siembra, el invierno, primavera, cosecha, verano y calor extremo. Entonces, rápidamente así, después ustedes lo calculan, de la siembra a la cosecha pasaban 4 meses. De ahí que ellos decían un dicho, de la siembra a la cosecha, 4 meses. Después que la siembra se daba, había que esperar 4 meses para cosechar. Y ese pensamiento ellos lo utilizaban para muchas cosas. Hay que esperar el momento para cosechar, era lo que ellos querían decir. Pero ellos no pensaron que Jesús estaba hablando en manera figurada. Jesús lo que le estaba diciendo, no hay que esperar, ya todo está listo para propagar el reino de Dios. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús le dice a sus discípulos, alcen sus ojos y miren los campos, que están blancos para la siega. Pero ellos miran y no lo ven blanco, ellos lo ven verde, ellos conocen. Y dice, pero que los campos no están blancos, ¿y qué será lo que? ¿Qué querrá? ¿Faltan 4 meses todavía para la cosecha? Hermano, los campos no se ponen blancos en realidad, los del trigo. Ellos se ponen dorados. Pero con el efecto del mover de las espigas, a lo lejos se ven blancos. Y es una de las características de que se apoyaban los agricultores para saber cuando ya estaba de recolección. Y debe tomarse en cuenta que esté en su momento, porque si intentan recolectarlo antes de tiempo, cuando está verde, el grano se desbarata. Hay que recogerlo en su momento. Los discípulos no entendían, porque Jesús no les estaba hablando de la cosecha de la cebada. Jesús le está tratando de enseñar una lección muy importante con la cosecha espiritual, con una cosecha de personas.
alzad vuestros ojos y mirad los campos. Estas palabras se las dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos. Y pudiéramos tomarlo o como una sugerencia o como un mandato. Fue un mandato que Él le dio. Él no dijo ni miren a ver o quién. Alcen sus ojos, miren, fíjense, no se dan cuenta. Y luego, en el mismo contexto, Él le había dicho, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Él está reclamándole a los discípulos, hermanos, tenemos que poner ojo al mensaje del Señor. Es casi una protesta. Ustedes están preocupados por la comida, que si he comido o no he comido. Hermanos, nuestra preocupación es que se haga la voluntad del Padre. Y esa es mi preocupación, le dice Jesús. Mirad, los campos ya están listos para la cosecha. El Señor lo dijo a sus discípulos, pero nosotros somos sus discípulos ahora. Entonces, esas palabras podemos cogerlas para nosotros. Esa queja, ese mandato, podemos y debernos apropiarnos como uno de los requisitos y compromisos que tenemos con el discipulado, con ser discípulos. El Señor nos manda a mirar. Hay un dicho en el mundo que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, y quizás no se usaba en el tiempo de Jesús, pero la esencia sí Él la conocía. Hay una conexión, hermanos, entre lo que vemos y lo que sentimos, o debe haber. No podemos ser ciegos espiritualmente ni sensiblemente. Nuestro cerebro se prepara a veces para discriminar cosas y ver lo que nada más queremos ver. Y eso no es bueno. Hay un tiempo específico para la cosecha. Ese tiempo pasa y después no vuelve. Le digo a mis hijos, aprovechen el tiempo. No porque el tiempo pasa rápido, es porque no hay rewind. No fuera nada si pasara y tú le pudieras dar para atrás. El problema es que después que pasó no hay para atrás. Hay un tiempo específico. Y por eso tenemos que aprovechar el momento que es de la siega. Mirad los campos significa mira a la gente, mira la necesidad que tiene la gente. En Lucas 19:41 podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tuvo y vivió la experiencia de ver a la gente y ser sensible. Dice Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús padeció hambre, sed, cansancio y lloró. Tuvo sentimientos. Jesús era un verdadero hombre. Entonces nos hace, hermanos, falta más sensibilidad para alzar los ojos y ver la necesidad. Pasamos tanto tiempo preocupados por nuestras necesidades que nos olvidamos de las ajenas. Nos olvidamos del mundo en el que estamos. Nos hace falta ver los campos, los sitios llenos de gente sin Cristo, matrimonios fracasados, jóvenes drogadictos en las calles, aumento de prostitución, alcoholismo, homosexualismo, en fin. Hermanos, el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, mientras el pueblo estaba dando vítores, aleluya, hosana, Jesús estaba viendo la necesidad de la gente. La gente gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por otro lado, Jesús llorando por la rebeldía, por el pecado, por el rechazo y desconocimiento de la voluntad de Dios. Nos hace falta ver las ciudades, a las personas como las miraba Cristo. Hermano, muchas veces los cristianos tenemos un orgullo medio. El hecho de sabernos y creernos salvos, el hecho de sabernos y creernos apartados, a veces nos hace daño
y sentimos orgullo y vemos a la gente. No, Cristo nunca vio a nadie así. Cristo vio la necesidad que había en las personas. Muchas congregaciones se ocupan mucho en las celebraciones, en las actividades y muy poco en la evangelización, que es una de las etapas más o de las partes un poco más complicadas, porque dentro de la iglesia el ambiente es controlado. Toda actividad que vayas a realizar dentro de la iglesia, con los miembros de la iglesia y bajo las normas de la iglesia, son más fácilmente controlables. El problema es cuando tú sales allá afuera, que ya no puedes controlarlo. Entonces muchas iglesias se empeñan, porque es un poco menos en la parte interna. Hermano, tenemos que salir afuera, alzar los ojos y ver los campos que están blancos. Tenemos que ver a cada alma sin Jesús como un candidato a perderse. No, tenemos que verlo como un candidato al reino de los cielos. Debemos ver al inconverso como un alma necesitada de Dios, una vida que hay que rescatar, o que de lo contrario le espera un mal final. Hermanos, salgamos del templo, alcemos los ojos, veamos un poco más allá. Vayamos por las plazas, centros comerciales, estadios, teatros, en fin, donde quiera que vayamos, veamos las multitudes que van camino a condenación eterna si no se les predica la palabra. Dejemos que el Espíritu Santo nos unja con colirio para poder ver y llorar y tener compasión como la tuvo Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. No debemos pensar que la cosecha está lejos. Hermano, debemos ver como que Cristo está allá afuera esperándonos. Jesús llega en cualquier momento. Amén. En cualquier momento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con dejar esto para ahorita, o que yo le hablo mañana, o que tengo que esperar que ablandarlo. No. Da la palabra. Da la palabra. Que fácilmente se te toma en cuenta, porque lo dice la palabra. Se te puede tomar en cuenta si tú pudiste predicarle a alguien y no le predicaste y esa alma se perdió. Hermanos, la voz de nuestro Señor Jesucristo sigue exhortándonos. Alzad vuestros ojos, mirad los campos que ya están listos para la siega. No esperemos 4 meses para la cosecha. El tiempo de la cosecha es ahora. Hoy, o perderemos la siega, hermanos. Y ahora quisiera hablar a aquellas personas que nos visitan y a aquellos que nos ven por uno de los canales que tiene la iglesia, redes sociales a través de la internet. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es precisa. Y muchas veces, por no hablar claro, el predicador suaviza o adorna las cosas. Lo siento, hermanos. Lo siento. Tengo una palabra para usted de parte de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel fue rebelde a la palabra de Dios, su pueblo. Y se le amonestó una y otra vez. No querían escuchar, hermanos. Eran rebeldes. Habían abandonado a Dios y pecaban desenfrenadamente. Hoy día podemos ver la sociedad reflejada en esa misma tesitura. Rebeldía, rechazo a la palabra, degradación, inversión de valores, falsos profetas, doctrinas alteradas. Y el tiempo va pasando, los días, las semanas, los meses, las estaciones, los años, y tú, hermano, no has alcanzado la salvación. Eso es real.
El pueblo de Israel no tuvo excusas delante de Dios por su pecado. Se le dieron muchas oportunidades. Hermano, amigo, contigo puede pasar lo mismo si no pones atención a estas palabras. Dios te ha hablado tanto y de tantas maneras. Cuando comparezcas ante Él, ¿qué le vas a decir? ¿Se ha preguntado alguna vez sobre la certeza de su salvación? A lo mejor piensas como muchos, no, todavía, cuando esté más viejo o más para adelante. Pero llegará ese momento. ¿Crees tú? ¿Estás pensando, esperando ese momento? ¿Lo estás deseando o lo estás postergando? ¿Habrá alguna estación del año que te convenga para que creas en Cristo? La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Una oportunidad puede pasar. Cuando Dios envió al profeta Jeremías con un mensaje de arrepentimiento para el pueblo, y yo lo hago extensivo ahora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Eso lo pueden ver en Jeremías 7:3. Pero en aquel momento ellos desperdiciaron la oportunidad, como muchos desperdiciamos muchas oportunidades. No sigas desperdiciando oportunidades. Y luego el Señor vuelve y le da otra oportunidad. Pero esta vez el lamento del pueblo es, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y luego de la oportunidad perdida se cierra la puerta. Cuando termina la oportunidad, Dios mismo cierra la puerta. Hermanos, mire algo que me di yo cuenta en este versículo. Génesis 7:16. Y Jehová le cerró la puerta. Noé no fue quien cerró la puerta. No fue Noé. Fue el Señor. Y lo que el Señor cierra, nadie lo abre. Hermano, ahora esa puerta está abierta. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí la hora y el día de salvación. Y en esta congregación cristiana Puerta Abierta puedes accesar a esa puerta que aún está abierta. El tiempo aceptable es ahora porque es el aceptable para Dios. No es tu tiempo. Es el tiempo de salvación. La puerta está abierta. Y Cristo recibe a todos los que le buscan de corazón. Lo dice su palabra. Al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora y hoy es el día de salvación. Por lo tanto, no endurezcamos nuestros corazones. Cree y acepta a Jesús como tu Salvador y como el Señor de tu vida. Para que puedas decir no como dijeron o como dijo el pueblo judío en tiempos del profeta Jeremías. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Sino que puedas decir, pasó la siega, terminó el verano y yo sí he sido salvo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos para poder llevar tu mensaje de salvación a aquellos que aún no le han escuchado. Oh Jehová, mi Señor, ayúdanos a hacerles entender que cuando entramos en este mundo al nacer, no tenemos ninguna relación contigo, mi Dios, que nacemos atados a las obras de nuestra naturaleza caída y sin ninguna probabilidad de resolver esta condición por nuestros propios medios. Condición que de no ser resuelta tiene como fin la condenación eterna. Nacemos pecadores perdidos
y espiritualmente muertos por estar separados de Dios. Y por lo tanto en necesidad de misericordia, de la misericordia tuya, mi Dios, para darnos una vida espiritual y que podamos tener una relación contigo. Oh Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él, sin dejar de ser Dios, voluntariamente se puso a sí mismo en una posición de dependencia. Él se puso a sí mismo en una posición en la cual Él tuvo la necesidad de depender del Padre por su sostenimiento y ministerio. Porque aun cuando Jesús hizo sus milagros, no estaba dependiendo ni haciendo uso de su divinidad propia, sino que estaba dependiendo de su Padre y del poder del Espíritu Santo. Esto para enseñarnos que en nuestra humanidad podemos lograr el propósito que Dios el Padre tiene para nosotros.